Bienvenidos una vez más a Brotes de Ciencia. Vamos a continuar en este episodio, de nuevo con la presencia de Araceli Díaz Perales, pero esta vez para hacer un episodio mucho más profano que el anterior, más informal, pero también muy interesante, desde luego. De hecho, nuestra idea para el episodio es llamarlo como Reflexiones de Inmunología. Reflexiones sobre inmunología, porque la inmunología es casi metafísica, todo el mundo lo sabe. Sobre todo en los exámenes. Sí. Es verdad. Sí. La vena filosófica ahí en inmunología. Totalmente. Bueno, pues vamos a hacer una conversación un poco libre, o sea que los que estamos aquí en esta mesa pues podemos intervenir un poco cuando queramos y sacar un poco el tema y bueno, vamos viendo qué es lo que podemos aportar cada uno. Por presentar, por si hay alguien que todavía no haya escuchado el anterior episodio, tenemos a la doctora Araceli Díaz Perales, que es catedrática de la Universidad Politécnica de Madrid, entre otras cosas. Dirige también un grupo de investigación en el Centro de Biotecnología y Genómica de Plantas sobre alergias alimentarias. Y también tenemos a Pablo Rodríguez. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes. Y también, por supuesto, tenemos a Diego desde la mesa de mezclas, coordinando que todo esto vaya estupendamente y pueda escucharse posteriormente, que es lo importante. Gracias, Diego. Bueno, pues sí. Pablo, tú creo que tenías una duda, una pregunta. Bueno, teníamos así algunas cosas curiosas en mente. La primera era... Esto era... De hecho, es un tema que surgió en la clase de inmunología, porque claro, tuvimos inmunología el semestre pasado y había cosas muy interesantes y muy curiosas porque, como decíamos en el episodio anterior, pues en inmunología a menudo o muchas veces casi es que se conocen menos de lo que se desconoce. Y una cosa muy curiosa que salió en clase, en base a una observación empírica, que era que los niños que sufrían bronquiolitis había como una correlación con sensibilidades o intolerancias, alergias por ejemplo, a alérgenos alimentarios. Y esa relación, pues es verdad que no se conoce, pero claro, ¿cómo es que hay una diferencia de la respuesta inmune en infección vírica y en alergia y cómo se podrían relacionar entre sí? A ver, aquí hay la inmunología siempre se basa en evidencia clínica. Entonces, la evidencia clínica se sabe que los niños, los bebés, cuando tienen más de 5 bronquiolitis, suelen terminar padeciendo asma y alergia respiratoria, y muchos de ellos alergia alimentaria. No se entiende muy bien cuál es la relación. Lo que sí se sabe es que, obviamente, cuando tú tienes una infección vírica, la carga antigénica es muchísimo mayor que la necesaria para inducir una sensibilización alérgica. En modelos de ratón, y esto no se sabe muy bien en humanos, pero en modelos de ratón sí se ha hecho, la cantidad de alergeno que tú pones es importante. Si tú pones una alta cantidad de antígeno, terminas desarrollando una respuesta muy parecida a la respuesta vírica o a la respuesta frente a bacterias. En cambio, si pones mucha menos cantidad, pero repetida en el tiempo, terminas produciendo una respuesta más similar a la alergia respiratoria o alimentaria. Entonces, ¿cómo se pueden conectar estos dos mundos? Es decir, si hemos dicho que una bronquiolitis repetida en el tiempo termina con una alergia, pero sin embargo la respuesta frente a virus es distinta a la respuesta alimentaria, es esa conexión en la que no se sabe. Es muy probable que la respuesta vírica a estos virus sean especiales y termine desarrollando una respuesta similar a la alergia, pero actualmente no se sabe cuál es el mecanismo. Esto es uno de los factores o una de las preguntas que se tienen al aire. O sea, que es por eso que podríamos decir, entre comillas, que un virus no da alergia como tal. O sea, no tienes alergia a un virus, pero podría darte como una mayor sensibilidad a padecer alergias. Sí, una predisposición a padecer alergia. Efectivamente. Y tampoco las bacterias te generan alergia. No. Porque como se prolonga la exposición al antígeno, pues se genera una respuesta que se llama T1, sí, etcétera. Sí. Vale, genial. O sea, eso a partir del virus, ¿no? Sí. Claro. Sí. Y también podría ser que a partir de una infección vírica, imagino también afecta también a la posible presencia de una enfermedad autoinmune por el hecho de que está activo el sistema inmunitario. Sí, de hecho
A ver, no siempre, ¿vale? Pero sí que hay evidencias que relacionan, por ejemplo, ciertas enfermedades víricas con el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Por ejemplo, el virus de la fiebre reumática está relacionada con el desarrollo de autoinmunidad o diabetes tipo 1, o sea, anticuerpos frente a las células que producen insulina. Lo mismo, el mecanismo mediante el cual se da esta relación no se ha confirmado del todo. La cosa sería que frente a una infección crónica muy fuerte, donde el paciente sufre fiebres altas, una respuesta inmune muy exacerbada, el virus trataría de refugiarse en este tipo de células y al final este tipo de células morirían, antígenos de estas células terminarían siendo reconocidos como extraños, brevemente y de forma muy coloquial. Esto se ha demostrado por algunas enfermedades y se piensa que puede estar en la base de otras enfermedades de corte inflamatorio, como pueden ser las alergias. Entonces, la bronquiolitis pues podría ser lo mismo. O sea, pues la bronquiolitis no deja de ser una enfermedad respiratoria producida por un virus que podría crear una inflamación exacerbada que al final terminaría produciendo anticuerpos, en este caso no frente a antígenos propios, sino frente a antígenos ambientales, produciendo una alergia respiratoria que además luego puede derivar a una alergia alimentaria. Y una pregunta que ahora que me surge, que a lo mejor es un poco absurda, pero si tú tienes en alimentos que tienes una variedad... O sea, lo que tengo en la cabeza ahora mismo es que en los alimentos tienes una gran diversidad de fagos, por ejemplo. Uh-huh. O de virus de plantas que no infectan a células animales, pero aún así, como forman parte de nuestro alimento, pues estás expuesto a eso. Entonces, tú podrías técnicamente desarrollar una alergia a un fago, a un virus de planta que no infecta a células animales, pero como forman parte de la alimentación por penetración en la mucosa, por aumento de la permeabilidad. Es muy improbable. Sí. Y te voy a decir por qué. Primero porque el antígeno tiene que sobrevivir hasta prácticamente el duodeno. Te estoy hablando en una persona sana. Y entonces tiene que sobrevivir al pH ácido, a todas las proteasas y llegar intacto al duodeno, que es cuando se absorbe y se podría poner en contacto con las células del sistema inmune. Eso es muy improbable. De hecho, cuando tú tratas de producir un modelo de ratón de alergia alimentaria vía oral, es prácticamente imposible. Imposible. Y es imposible debido a el anillo de las amígdalas, ¿vale? Aquí está el sistema de tolerancia. Si tú el alérgeno directamente lo pasas hasta el estómago, el ratón sí consigue sensibilizarlo, ¿vale? Sin embargo, imagínate este caso. Imagínate que ese alimento está contaminado no por virus, sino por un antígeno ambiental, como puede ser un hongo, como puede ser alternaria. Puede ser que tú hayas sufrido una bronquiolitis, una infección respiratoria en presencia de este hongo y tú hayas podido desarrollar anticuerpos frente a este hongo, aparte de frente al virus. Si este hongo luego está en los alimentos, es muy probable que cuando el alimento con el hongo llegue al intestino pueda provocar los mismos síntomas que en el pulmón, porque la mucosa y la piel es todo un uno, se actúan como un uno. Tú te sensibilizas en una parte de la mucosa y siempre que estás sensibilizado, esa respuesta se va a amplificar al resto de la mucosa y de la piel. Vale. Sí. Pero frente a virus de plantas tenemos tolerancia, lo toleramos, lo entendemos como parte del alimento, no induce. Por eso lo de producir en plantas. Claro. Proteínas que luego vayan a ser usadas como tratamiento o vale, sí, que sea realmente, vehículo. O sea, realmente esa medida sí que tiene sentido, o sea, bastante, vale, claro, sí. Eso no quiere decir que no sean inmunogénicos, es decir, si tú coges a un virus de plantas y lo pones con macrófagos, los macrófagos lo van a reconocer como algo extraño, ¿vale? Porque tiene glicosilación. Pero de ahí a que desarrolles una alergia, porque es parte de una respuesta adaptativa, pues no. Claro. En principio no. De hecho, ¿no hicimos en las prácticas algo con un virus de plantas o algo así? Es que las no. VLPs. De hecho, sí. Claro, Las sí, VLPs. claro, sí. Muy bien, veo que lo entendéis en clase. Las VLPs. Sí.
hay muchas cosas que retener, pero bueno, esa está Sí, Pero interesante. algunas son más interesantes que otras. Exactamente, Pues, esas eran exactamente. las interesantes. Bueno, también queríamos tratar un poco el tema de las enfermedades autoinmunes, que es como otra de las cosas que es un nubarrón a veces dentro de la inmunología. Y una de las cosas que sí que se sabe es que las mujeres son en general más susceptibles a enfermedades autoinmunes que los hombres. A la mayoría de ellas. Sí, Mm. entonces, ¿qué explicación puede darse a eso, si es que hay alguna? No se sabe. Es que esto es muy triste. A ver, el mecanismo para desarrollar una enfermedad autoinmune apenas lo estamos, ahora mismo, algunas lo estamos visualizando. Entonces, realmente, cuando tú haces estudios poblacionales, las mujeres suelen padecer más enfermedades autoinmunes y además suelen tener dos épocas de crisis. Una es en la prejuventud, pues a los 13, 14 años, cuando empiezan a tener sus primeras menstruaciones, y otra es a partir de los 50, cuando llega la menopausia. Obviamente, todo esto está indicando que hay un componente hormonal, o hay una carga hormonal. Posiblemente, dado que las hormonas femeninas suelen ser derivados del colesterol, tenga que ver con el metabolismo del colesterol. Más allá, yo no me atrevo a decir nada más, no se sabe. Hay otro componente, y es que las mujeres en general suelen consumir más AINES, más antiinflamatorios, como puede ser ibuprofeno y paracetamol. Y se sabe que ambos tienen como diana pues una ruta que favorece la inflamación, que al contrario, que favorece e inhibe la inflamación y por tanto favorece la tolerancia. No se sabe si está relacionado o no, no se sabe si el consumo continuado de este tipo de drogas, de medicamento, suele favorecer la autoinmunidad, no se sabe. También es verdad que las mujeres atienden más al médico, o sea, tienen menos aguante. Cuando tienen un problema, atienden más al médico, y a veces la estadística se hace con las personas que se visualizan. Si un grupo de personas no dice tener una enfermedad, pues pasan desapercibidos. Pero vamos, no se sabe. Realmente el mecanismo no se sabe. Algo tiene que estar relacionado con las hormonas. Imagino que un factor, a lo mejor es un poco nimio, pero a lo mejor un factor, el tema de las agresiones a la piel, podría ser También, sí. Una explicación. Eso sobre todo, por ejemplo, en el lupus eritromatoso, es cierto que la exposición, o sea, se ha visto una relación clarísima con la exposición sin protección a la luz solar, porque quemaduras de alto nivel favorecerían una inflamación, y en una persona con un fondo genético que favorezca este tipo de inflamación, pues termina desarrollando el lupus. Y es verdad que la piel, por regla general de las mujeres, como no tenemos vello tan fuerte, está más desprotegida. Eso sí que es una relación. Ahora, a mí me falta algo más para entender por qué en las mujeres hay mayor cantidad de... Yo creo que hay algo más que desconocemos. Claro, además es que en el lupus, no sé si era cuál era el dato de proporción, pero no sé si era como 40 veces más frecuente Sí, en una mujeres barbaridad. que en hombres. Sí. Una barbaridad. ¿Así tanto? Sí, sí. Yo no me sé los datos, porque yo os lo digo en clase, pero luego no los retengo, los números. Pero sí que en concreto el lupus, que se sabe mucho, y la esclerosis múltiple, la proporción era bastante impactante. Claro. Pero ahora, ¿cuál Sí. es la razón molecular? Quizás ahí lo de la piel, como dices, sea algo que favorezca, pero no podría No es lo único. por sí solo explicar tanta diferencia. No. Claro, Mm. efectivamente, tiene que ser algo más. Sí. Bueno. ¿Pablo? No, te iba a decir que a lo mejor querías comentar el siguiente punto, pero bueno. Sí, realmente no sé cuál es el siguiente punto. Bueno, habíamos pensado otro también, un tema interesante, así, dentro de este maravilloso informal episodio de reflexiones de filosofía, o sea, de filosofía, ¿no? De inmunología. También. Era que el tema del VIH y las vacunas, que no se sabe realmente, no hay tanto conocimiento acerca de si hay una vacuna del VIH o no, y si no hay, porque no hay. Y no sé si podrías darnos un poco de luz al respecto. En los últimos años, a ver, el VIH es el virus peor para hacer una vacuna, porque precisamente donde se esconde es en las células adaptativas, las células de la memoria.
Pero es verdad que últimamente se ha avanzado mucho. Ahora mismo, cuando digo últimamente, te estoy hablando de los últimos 5 o 6 años. Hay tratamientos preventivos y hay vacunas. El tratamiento preventivo son para personas que no hayan tenido contacto con el virus, o sea, que sean seronegativos, y se basan en unas pastillas. También hay gente que lo utiliza como cremas, unas pastillas que directamente inhiben la replicación del virus, ¿vale? Van directamente al virus y el virus no puede entrar en las células, y si no infecta las células no se puede replicar. Esto es el preventivo. Y luego hay vacunas. Hay distintos tipos de vacunas, especialmente esas vacunas van dirigidas a los seropositivos, es decir, a personas que aún teniendo el virus pero todavía no tienen los síntomas. Y la vacuna realmente es para que no puedan contagiar, no prevenir su contagio, que obviamente ya lo tienen, sino que no puedan contagiarse. Y lo que hace es bloquear el encapsulamiento del virus. Ya veremos cuál es su eficacia. Realmente llevamos muy poco tiempo de la eficacia de los virus. Hace no mucho estaba leyendo noticias sobre tercer paciente curado con una pero no pero esto es de otra cosa. Es que hay otros pacientes que tienen leucemia, claro, que les hacen un trasplante de médula ósea. Como paso previo al trasplante de médula ósea es directamente cortar, o sea, quemar la médula ósea propia, es decir, matar todas sus células hematopoyéticas. Claro. Y entonces les trasplantan células nuevas. Y entonces, claro, no tienen células contagiadas porque las han matado y se curan. Esto no se puede expandir a todos los pacientes con VIH, porque el trasplante de médula ósea, el paso crítico es dejar al paciente desnudo sin defensa. Sí, eso es deplecionar todo su sistema. O sea, es muy arriesgado, aunque transfieras una cantidad suficiente de células inmunitarias. Pero le dejas durante una semana. Claro, no, y yo siempre he tenido esa duda de decir, ¿qué pasa entre que le quitas todas sus las quemas, se las irradian. Sí, las irradian. ¿Y qué pasa entre ese hueco que hay entre medias? Pues estás en una sala blanca rezando mucho para que nadie te suspire, porque hay casos incluso, cualquier espora fúngica es que la muerte más frecuente en este tipo de personas es por aspergilosis, que es sí, es que es el aspergillus lo tenemos en todas partes, pero somos capaces de frenarlo. Entonces, es una semana que estás completamente desnudo, o sea, completamente, no te pueden visitar nadie, todo el mundo se tiene que poner los famosos EPIs. Entonces no creo que sea un tratamiento, sobre todo porque ahora el VIH, el tratamiento tiene una longitud de vida, por Dios, una longevidad casi de 50 años, tomándose entre 5 y 6 medicamentos diferentes, pero es una buena calidad de vida, entonces no creo que sea necesario ese tipo de tratamientos. Yo iría más por evitar el contagio. Claro, en el primer mundo todo esto está muy bien. Cuando hablo de primer mundo hablo de países que tienen un sistema nacional de salud desarrollado. Es muy fácil decirlo entre comillas, porque es verdad que siempre hay algún cafre que le gusta el riesgo, pero por la general la gente es muy consciente y toman precauciones, y aun cuando están enfermos se tratan. El problema está en otros países con menos acceso a este tipo de prevenciones, donde realmente el uso de preservativo realmente pararía el desarrollo de la enfermedad, pero esto ya entra en conflicto con religión, ideas y cuestiones políticas. Realmente el tratamiento preventivo de la pastilla es muy barato. O sea, no me lo sé exactamente el precio porque depende del país, vale un precio u otro, pero aquí en España se está distribuyendo de forma gratuita en determinados centros. Y entiendo que esa pastilla preventiva es un cóctel de retrovirales no es un cóctel, es un bloqueante de GP120, de una proteína necesaria. GP120. Vale, sí, es la proteína que permite unirse al CD4 de los linfocitos T. O sea, es bloqueante. Sí. Entonces, como además se puede utilizar bien, es más efectivo en crema, pero evidentemente en crema te lo tienes que dar 2 horas antes de mantener relaciones sexuales, con lo cual lo tomas por vía oral en cantidad suficiente como para, cuando el virus es detectado en sangre,
no sea infectivo. Entonces es un buen sistema, no es caro. Pero bueno, de todas maneras la mejor prevención es el uso del preservativo, que es una cosa. Efectivamente. Porque ya no solo están las del VIH, os lo dije en clase, lo más preocupante no es el VIH. En España no hay muchos más casos de VIH, no ha crecido mucho la infección en los últimos años, de hecho ha decrecido. El problema son enfermedades de transmisión sexuales que estaban completamente localizadas. Claro, el resto que la gente no suele pensar tanto. Claro. Sí, que están aumentando además. Muchísimo, pero enfermedades del siglo XIX y XX, o sea, sífilis, gonorreas, herpes sexual, que eran cosas que ya estaban, hombre, siempre hay una población pequeña, obviamente, porque si no hubieran desaparecido, Claro, si no, pero no existiría. es que están aumentando muchísimo. Y cuando digo muchísimo, estamos hablando de un 35% en el último año, más. El Y último eso es año, mucho. además. Sí, Pues del 21 al 22. O sea, curiosamente. La pandemia ha hecho mucho daño, yo creo. Entonces, O sea, bueno, es verdad que hemos perdido el miedo al riesgo, eso es verdad, en todos los aspectos, pero no sé. y por cierto, la vacuna esta para seropositivos de VIH, has dicho que era de un grupo español, ¿no? Hay varias, pero hay un grupo español que está que ya está en fase 3, yo creo, o sea, que está a punto de ser comercializada. No me lo sé exactamente. Bueno, siempre es por comentar que, sí, y que en además, España se hace buena ciencia también. sí, lo que no tenemos es tejido industrial que Claro. luego lo comercialice. Pero sí que hay muy buenos investigadores y de hecho lo podréis comprobar vosotros si os vais de Erasmus y luego hacéis el máster, porque luego no volvéis. Porque en Europa están encantados con nuestros alumnos. De hecho, Alemania está encantado con nuestros ingenieros. Nosotros los formamos gratuitamente y luego ellos pues los explotan. Yo volveré, que seguro me quedará un semestre más, o sea que vuelvo seguro. Sí, creo que Ari se refiere más bien a Sí, lo que luego puedes aportar largo plazo, ¿no? a su A pensión. ver, sí, yo soy muy fan de Europa y yo intento que vosotros salgáis un tiempo adecuado para que veáis y comparéis. Yo creo que ni España es lo mejor ni España es lo último. O sea, España tiene sus carencias, pero estamos dentro de Europa y yo creo que se hacen muy bien las cosas y luego tenemos que mejorar muchas más, evidentemente. Y yo creo que la diversidad es lo que da la fuerza a Europa. Entonces yo sí que estoy muy pro, pero Sí, pero que a pesar necesitamos de la poca industrias. inversión. Es que necesitamos industrias para que Ya. puedan luego comercializar todos nuestros desarrollos, porque si no, ahí llegamos a la patente y no podemos continuar porque no tenemos nadie que nos lo produzca. Sí, interesante tema para discutir también. Pero hemos hablado también de patentes y muchas veces nos han dicho precisamente eso, que queda como patente académica. Claro, porque si tú luego, a ver, una patente, que eso es otro tema que podríamos discutir, la ética de las patentes, es muy cara mantenerla. En España el primer año es gratis, es una patente española. Cuando luego la quieres ampliar a Europa, mantenerla son 30.000 euros al año. Cada año. Un dinero, imaginaros, que tienes que sacar de tu proyecto de investigación. Pero luego si quieres ampliarla ya a 80 países, bueno, es una tercera patente, aumentas el precio, evidentemente. Ese dinero se lo llevan las entidades reguladoras, que normalmente son estatales o de la Unión Europea. Lo que quiero decir es que cuando tú desarrollas un medicamento, una empresa tiene que estar pagando desde el minuto que tiene registrado el medicamento 30.000 euros al año. Claro, teniendo en cuenta que un medicamento necesita 3 fases clínicas de ensayo clínico, cada fase clínica dura entre 2 y 3 años, estamos diciendo que desde que una empresa química o una empresa farmacológica descubre un medicamento interesante, una molécula de interés, pueden pasar 10-15 años. Claro, luego, ¿cómo lo va a vender? Pues ella lo que va a querer es recuperar todo el dinero invertido. Entonces, imagínate un investigador que tiene una molécula que le parece que puede ser, que ha hecho su estudio en ratón, en células, hasta donde llegas. Y antes de llegar todo el preclínico, que estudiaréis en desarrollo de fármacos, y ve que puede ser un buen componente. El ensayo clínico es inviable. El ensayo clínico conlleva un seguro de responsabilidad civil de 1 millón de euros. Olvídate cómo
como científico no lo puedes abordar. Puedes buscar farmacéuticas, las farmacéuticas no les interesa, porque la sede no está aquí en España, la sede está en otros países. Aquí tienes distribuidoras, pero no tienes I+D. Entonces, claro, es muy difícil. Bueno, pues partiendo del absoluto caos y a la vez estructura altamente organizada y coordinada que es el sistema inmune, yo me preguntaba también, me pregunto muy a menudo cómo podríamos lograr divulgar las bases sobre nuestro sistema inmune aplicándolo a nuestra vida cotidiana, porque o sea, está claro que a veces no sabemos muy bien cómo lograr que la población menos instruida en ciencia pues aprenda en sus términos generales cómo funciona ese sistema. Por ejemplo, porque nos vacunamos, que en términos básicos pues podrías llegar a... Pero cuando llegas al detalle, pues evidentemente mucha gente no lo comprende bien. Porque hay una dosis a veces, o porque hay dos dosis, porque vacunas distintas se administran de formas distintas. Y de hecho la pandemia del COVID-19, que es una cosa de la que queremos hablar ahora un ratito, ha dado a conocer una ignorancia generalizada sobre todos estos temas relacionados con la inmunología. O sea, está clarísimo, la gente que estudiamos ciencia o nos dedicamos a la ciencia, pues es que era espectacular, la verdad. Y bueno, son temas fundamentales que nos han ayudado a superar mayormente esta enfermedad en España. Y bueno, nos gustaría que nos dieras un poco tu opinión sobre este tema y cómo podríamos divulgarla de una forma más... También más voy a eficiente. dar yo mi punto de vista luego al final. Sí, claro, bueno. Sí. Pero te dejo hablar primero a Araceli. Sí. Te dejamos, Eric. No, ahora fuera de broma. Yo fue un periodo que trato de olvidar, porque cuando empezó durante el confinamiento, la gente desarrolló una gran inventiva. Y además las redes sociales lo que hicieron fue que muchas de las leyendas urbanas tuvieran mayor difusión y se amplificaran más fácilmente. Y el caso más extremo fue cuando Trump, el presidente de Estados Unidos, dijo que si bebías lejía te curabas del COVID y mandó se estima, unos 100 personas a la UCI. Es que no sé si había una secta en Estados Unidos que le encanta el cloro, o sea, es que le flipa beber Entonces, cloro. bueno, a ver, yo creo que... como todo, con los datos es cómo se puede combatir estas cosas. Yo no creo que debamos pretender que la sociedad entienda absolutamente todos los mecanismos. Pero lo primero que hay que hacer es que valoren a los científicos. Es decir, yo no voy a hacer carreteras porque no sé hacer carreteras, ni voy al mecánico y le voy a decir cómo tiene que arreglar el coche, pues los demás deberían hacer lo mismo. Y es verdad que aunque a los científicos se nos consideró durante la pandemia, es cierto que bien por nuestra forma de ser, bien por la propia sociedad, no es un grupo que tenga mucha influencia en la sociedad. Nos respetan, es verdad que estamos muy bien considerados, pero básicamente no se nos pregunta. Y yo creo que ahí está el problema. Los temas de inmunología o los temas de medicina en general, con el doctor Google, que es el mayor problema del mundo, todo el mundo ya sabemos, todo el mundo tenemos idea, a cualquier persona que le preguntes opina sobre las enfermedades, y yo creo que ahí está el problema. Con la pandemia se evidenció mucho que no solo la gente no sabía, sino que, y eso es el problema, creía saber. Se inventaron remedios, teorías de la conspiración, aún seguimos con ellas, que el virus salió de un laboratorio. La gente que estudia evolución vírica sabe que es más fácil que salga espontáneamente una cepa
tan deleteria como ha sido COVID-SARS-2, como está siendo, a que tú lo intentes hacer en el laboratorio. Porque si eso fuera posible, sería la mejor arma del mundo y es complicado. Claro, que por cierto ahí hay un matiz que otro día me di cuenta, que es cuando tú dices, ¿sale de un laboratorio? ¿A qué te refieres? ¿Que Claro. se ha creado en el laboratorio o que se encontró en la naturaleza y se estudió en el laboratorio y hubo una fuga de seguridad? Porque estos laboratorios de seguridad tipo 3, pues tampoco... P3. Pues puede haber algún error y claro. Pero claro, es que eso una persona media que no tenga ese matiz en la cabeza, pues dice, sale de un laboratorio, pues se ha hecho. Se ha hecho a propósito para Pero bueno. No, y luego somos muy vulnerables a través de los medios de comunicación. O sea, quiero decir, bueno. nos creemos lo que dicen fulanita o menganito porque es al que vemos y lo que dicen va a misa. Y muchas veces es necesario contrastar las informaciones. De hecho, no tiene nada que ver con el nivel académico. O sea, leyendas de la conspiración, a mí me la han defendido tanto personas con ningún estudio como personas con altos puestos de responsabilidad y con una alta formación científica, que decías, por Dios, ¿cómo puedes decir esto? Entonces yo siempre digo que los bulos hay que combatirlos con datos y tenemos que combatirlos, es decir, desde nuestras posibilidades. Cuando alguien diga algo que no es correcto, darle la información correcta. No te va a hacer ni caso, pero por lo menos evitas que siga difundiendo a otras personas el bulo, ¿vale? Cosas del tema. El COVID-SARS-2 afecta más a los grupos A positivo. No tiene ningún sentido. Se hizo un estudio epidemiológico rápido y sin ningún criterio. Obviamente, si el 60% de la población es grupo A positivo, pues habrá mayor prevalencia, pero por una en cuestión... Europa, ¿no? Además, o sea, claro, es que en el mundo Claro. era, creo que el 0 o algo así. Claro, pero es una cuestión de probabilidad. Entonces, bueno, pues hay que hacer con criterio científico. Sí, bueno, yo en verdad me iba a llevar un poco la cuestión más a la parte del tema de la divulgación, porque al fin y al cabo, bueno, nos pilla de cerca dentro de este espacio. Sí, la verdad es que sí. Pero, o sea, digamos que mis opiniones han ido madurando con el tiempo y cambiando. Y creo que todos desde nuestra posición a lo mejor a veces somos un poco ambiciosos y también altivos y pensamos que todos los demás tienen que saber de todo y uno se da cuenta que no. Es decir, hay veces que nos sorprende, pero hay mucha gente que no se dedica a ninguno de estos temas que no sabe lo que es una proteína. O sea, no sabe cosas básicas y la famosa Eurobarómetro o como sea que se hizo hace unos años de ¿usted piensa si los tomates tienen genes o no? O algo así. Bueno, no sé. La cuestión era que había un porcentaje importante de la población que pensaba que los tomates transgénicos tenían genes y los tomates sacados del campo no. Ya. Espontáneo. Surgían por generación espontánea. Eso lo dijo exactamente. también Cubero, además, me acuerdo. Sí, sí. Bueno, y No, eso... perdona que te corte un inciso sobre ese tema. Hace unos años en esta escuela, en campañas antitransgénicos, la base era esa. La base era que los transgénicos se hacían con genes víricos que cuando te lo comías tenías la infección. Y ya está. Y por eso no había que consumir plantas transgénicas. Estamos hablando de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, estamos hablando de una escuela donde formas a futuros productores De alimentos, o sea, de sí. alimentos. Claro. Sí. Entonces, bueno, digamos que divulgación hoy hay más que nunca. Y Desinformación. y- Ese es el problema. exactamente. Es muy agobiante el mundo actual. Es No. muy agobiante porque es difícil distinguir entre lo que está bien y lo que está y lo que no está bien. Bueno, yo creo que más que está bien o está mal, lo que hay que hacer es tener varias fuentes Sí. y contrastar. Pero precisamente eso también es muy difícil. Sí. Porque en la burbuja en la que vivimos en Internet, los resultados que nos arroja el algoritmo son los que queremos escuchar. Pero Los que no queremos mismos leer. Son los que más Pablo. impacto generan. Claro, en él, porque es por medio de búsquedas. Pero no los mismos que Pablo o los mismos que yo. sino No, pero que- hay una combinación, suele haber una combinación entre tus gustos y el impacto que generan generalmente. Claro. Sí. Pero para eso, al final, lo que lleva es que lo que hay que hacer es discutir más cara a cara. Las Exactamente. conversaciones. Totalmente. Sí, Exactamente. uno no tiene miedo a soltar una gilipollez por... Bueno, una De- no tiene en miedo el a hablar en anonimato. inglés cuando no sabe hablar en inglés, ¿verdad, Eric? Y hemos conseguido dar un semestre. Hemos conseguido que la gente se anime a hablar en inglés o en castellano, lo que quisiera ya contestar.
Bueno, lo más friki, y esto es un intermedio, es que había gente que me contestaba una pregunta en inglés, la otra en castellano, una en inglés. Sí, según el momento, ¿no? Dije, Dios mío, ya no sé lo que estoy leyendo. Pero Bueno, sí. eso está bien porque es como un fluido. Buah, yo qué sé, del yo ya no lenguaje, decía- eso está la gente muy me guay. decía, pero tú estás atenta a la gramática. Digo, ¿por qué voy a estar atenta a la gramática? Estoy atenta a ver lo que me están diciendo. Es un dialecto fluidizado. Sí, perdona, Eric. Sí. No, esa es un poco mi opinión. O sea, hay alguno Sí. que se cree que desde su posición puede hacer algo y realmente el papel de cada uno es pequeño. Pero es algo. Pero es algo. importante. Es importante, A ver, un exactamente. grano de arena no hace una playa, pero es necesario para hacer esa playa. Exactamente. Lo que yo acabo de decir es, yo no pretendo ser Juana de Arco, y a Dios gracias que no lo voy a ser, pero si puedo influenciar a la gente de mi alrededor, o sea, todos tenemos una familia, todos tenemos un cuñado que sabe todo, o una cuñada súper lista que... Bueno, pues esas personas son las que a lo mejor hay que frenar. O sea, en mi familia, y no me avergüenzo porque es así, hay gente que es antivacunas. Gente antivacunas. Gente que te alegaba que no se quería vacunar porque esa vacuna luego podría producir problemas cardiovasculares. Y llevaba tomándose la píldora femenina 20 años. Pues si no te vacunas, no te tomes la píldora. Además que me acuerdo que lo de la supuesta correlación entre... es que no me acuerdo qué era... entre la vacuna esta de RNA que salió algo de coagulación, es que no me acuerdo Sí, muy sí, bien. no. La vacuna RNA Sí, en algunos casos había dado problemas de coagulación. Sí. Y esos coágulos, obviamente, te podían producir un problema, un ictus cerebral o un infarto, o depende de donde se te encajaran. Pero es que eso no es... Primero, no se sabe a ciencia cierta si es problema de la vacuna en sí mismo, que no se ha podido demostrar, o que esas personas estaban ya infectadas. Y lo Ya. que sí se sabe es que el SARS-2 sí que producía este tipo, la tormenta de citoquinas. a mí incluso me sonaba que al principio se vio que la media de este problema en gente vacunada era menor que la media en gente no vacunada. Sí. O sea, era como todo lo contrario y la gente estaba teniendo como, es que es Porque es el cognitivo al miedo, máximo. no, porque era el miedo a lo Sí, sí, por desconocido. eso. Y luego, bueno, yo entendía que al principio, sobre todo en los primeros que fueron vacunados, que eran las fuerzas de seguridad, la gente muy escogida, no se sabía, no había previos, no había tenido fase clínica este ensayo, aunque se había probado en 10.000 judíos en Israel. Y si los judíos dicen que sí, oye, eso vale, ¿vale? Yo cuando me dijeron, uy, pero bueno, yo entiendo que tuvieran miedo, pero una vez que ya estábamos todos vacunados, que la gente siguiera insistiendo, yo no me vacuno porque no es necesario, yo lo contesté a una persona, a ti, una persona de 40 años, sana, puede que no sea necesario, pero tu madre tal vez sí que necesite que tú no se lo infectes. Sí, vamos, que no estás en una burbuja, vamos, que estás en sociedad. A mí eso es lo que más me sorprendía, sobre todo la intransigencia, cuando tú le decías a alguien, ¿pero por qué no te vacunas? Porque estoy en mi derecho. Ya, hombre, ya. Bueno, es verdad. Yo soy muy estalinista, yo obligaría la vacunación sistémica desde que bajan en Barajas. Lo he dicho siempre. Yo lo siento. Porque no o sea, eres que no tú. dejas en la medida de sanidad pública como cientos que se hacen. Claro, no eres tú, es la sanidad pública. O sea, quiero decir, ¿por qué estamos ahora decidiendo cosas que pueden afectar a terceros? Y que afectan, vamos, no pueden, afectan a terceros. Claro, el problema es que es una medida que se toma sobre el propio individuo, Sí. como el resto de no como el resto de Ya, sociedad. De por eso medidas. por eso lo tenemos como un derecho. Efectivamente. Pero, bueno. Y bueno, así por seguir con el tema del COVID, teníamos apuntado también. Bueno, ¿querías añadir algo sobre este tema? No, Es que es o un sea, poco esto ya o sea, es debate podríamos al final. alargarnos mucho, pero tampoco es el objetivo del... Pero yo creo que es importante lo que hacéis, ¿eh? Independientemente de cuánta gente llegue. Hmm. Lo que queda escrito o lo que queda grabado, queda grabado. Y puede llegar a más o menos gente, pero es importante. Estas pequeñas cosas hacen Sí, una playa. además que, no sé, yo lo veo muchas veces que un pequeño matiz de de relacionamiento a lo mejor te cambia una opinión rapidísimo, porque es que a veces hay opiniones tan poco sustentadas que a la mínima que digas, no sé, en fin. Pues, pero también te queríamos preguntar sobre un poco inmunología y COVID más a nivel, no a nivel sociedad, sino a nivel sistema, a nivel organismo, porque en la asignatura de inmunología tuvimos un caso práctico sobre el COVID, que bueno, yo creo que lo estaban deseando mucha gente, porque saber un poco qué tenía de especiales de infección en el organismo y
qué es lo que causaba secuelas en muchas personas y por qué incluso vemos gente con secuelas neurológicas causadas por COVID cuando en teoría no se sabe si, o sea, no se ha visto que el COVID podía infectar neuronas, ¿no? Sí, se puede. O sea, Sí puede. A ver, muchas de estas preguntas lo sabremos en unos años. O sea, es decir, es verdad que los COVID hace mucho tiempo que ya vienen apuntando o venían apuntando maneras. La ventaja, o bueno, lo especial que tenía este virus es que afectaba o reconocía una proteína que estaba en nuestra primera barrera de contención, que eran los alveolos, y además los inhibía, los macrófagos alveolares, e inhibían toda la respuesta, la capacidad de responder. De tal manera que cuando el sistema, nuestro organismo, se ha dado cuenta de que tenía una infección, tenía tal población de virus que la respuesta nuestra que dábamos a esa infección de virus era casi peor muchas veces que realmente la infección propiamente dicha, que era la famosa tormenta de citoquinas. Ha habido muchas cepas, o sea, quiero decir que ha habido muchas variantes, pero la más deleteria no fue la primera, la del confinamiento, que también, sino fue la famosa Omicron. ¿Qué diferencia tenía esta Omicron con respecto a las anteriores? Realmente todavía no se sabe. Realmente cuando tú haces la secuenciación y ves qué diferencias hay entre una cepa y otra, las mutaciones son mínimas. Se adhiere más al receptor para entrar a la célula, tiene mayor velocidad en la capacidad de replicación, pero yo estoy segura que todavía nos quedan por descubrir más mecanismos de evasión. ¿Qué son mecanismos de evasión? Son estrategias que tiene un virus para bloquear o pasar desapercibido del sistema inmune. En el caso en concreto de los SARS-2 es que bloquean a los macrófagos alveolares, que son los que paran o frenan la infección inicialmente. Cuando empiezan a matar, cuando empiezan a lisar los macrófagos, la población del virus es tan grande que el cuerpo reacciona produciendo gran cantidad de citoquinas, que las consecuencias de esas citoquinas son mucho peores que realmente la enfermedad. Da fiebres muy altas porque produce mucha interleuquina 1, mucha interleuquina 6, mucho TNF-alfa, produce una vasodilatación generalizada que provoca muchas veces la formación de coágulos de sangre, que ese es otro efecto secundario, y eso es a nivel general. Se sabe además que el receptor por el que entra e infecta las células está prácticamente en todos los tipos celulares, que es el famoso AC2. Posiblemente haya una segunda vía de entrada, que hay algunas publicaciones, pero bueno, el principal es AC2. AC2 está en todos los epitelios, en el endotelio, en macrófagos, bueno, hay una lista gigante de células. Y también puede infectar, no directamente las neuronas, pero sí la microglía. Es decir, puede atravesar la barrera hematoencefálica. En el momento que atraviese la barrera hematoencefálica, ahí ya produce alucinaciones. Se ha visto gente que, casos muy raros, pero no frecuente, que sufría alucinaciones, oía voces o incluso veía formas y inducía al suicidio. Estos son casos muy excepcionales, pero sí que hay casos en los que se ha infectado nervios motores. Hay gente que se le ha quedado los famosos ruidos en el oído, personas que no pueden levantar el brazo, el COVID persistente, por ejemplo, que es un cansancio generalizado. Se está viendo ahora que son residuos de infecciones del COVID. O sea, ya el COVID se ha quedado de alguna manera residente en algunos de estos tipos celulares. Tipo herpes 2, es decir, no se incorpora en el genoma, pero sí queda como flotante, como DNA flotante, y de vez en cuando se reactiva. Esto es lo que se está descubriendo. Falta mucho más, o sea, porque de hecho hasta el COVID resistente la gente no se lo creía, o sea, los clínicos no se lo creían. No es que no se lo creyeran, es que obviamente es muy difícil discernir muchas veces lo que es psicosomático, lo que es un problema real, ¿vale? Entonces, bueno, ahora mismo se están aportando más datos con el tema del COVID resistente. Y sobre todo, más que ya con el COVID resistente, con el tema de la infección de ciertas neuronas, más que las neuronas, a las células helpers de las neuronas, como puede ser la microglía, que se quedan residentes y que pueden tener, pues eso, consecuencias como ruidos
¿Y puede ser eso el causante de la pérdida de olfato y gusto? Sí. Es eso precisamente, ¿no? Vamos, estoy casi segura. De Pero hecho, se sabe... sí, que Ya. infecta el olfativo y que lo inhibe. Inhibe la Bueno. transmisión de neurotransmisores. Lo que entiendo que no se sabe tanto es por qué en alguna persona se recupera tan rápido, otras No, y más. otras no lo recuperan. Claro, y otras no No. recuperan, No. efectivamente. Ni tampoco se sabe cómo se quedan perviviendo en esas células. Si Hmm. es tipo un mecanismo tipo herpes o es tipo retroviral. Es RNA. Si es RNA, en el momento que pase a ser cDNA, para poder duplicarse, transcribirse, etcétera, puede incorporarse en el Claro, ya es mucho genoma. más estable. Sí. Claro. Bueno, porque de todas maneras esto no se había visto antes en otros coronavirus que habían aparecido anteriormente, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a la epidemia de SARS de 2003 y la de MERS La de de camellos. 2016. No lo sé, pero sí se había descrito para la gripe del siglo XVIII. Para la gripe siglo XVIII, la gripe del 18, perdón. De Sí 1918. sí, que es un virus de RNA y que se ha estudiado muchísimo porque además como se ha vuelto a revivir y se ha hecho muchos ensayos en monos y macacos, sí que se ha visto que pueden infectar insisto, no a través de las neuronas directamente, pero pueden ir aguas arriba con las células helper y al final, de alguna manera, inhibir la sinapsis. Inhibir la sinapsis o al contrario, o dejarla permanentemente excitada, que es lo que ocurriría con los oídos, las voces que oye la gente. Ahora, lo que no se sabe es cómo se mantiene el virus. O sea, porque ese virus dentro de esas proteínas, de estas células, pues eso no activa una respuesta antiviral o no activa una respuesta del sistema inmune. A lo mejor uno podría pensar que la presencia de ese estímulo dentro de la célula altera la fisiología de algún ion que permite que las neuronas No, o como hace el herpes, lo que hace es pasar desapercibido porque inhibe precisamente los receptores que pueden Claro. visualizarlo, pero no se sabe, en este caso no se sabe, ni para él ni para la gripe del 18, el virus de la gripe del 18. ¿Y tú crees que se seguirá investigando teniendo en cuenta que ya la gente no piensa... O sea, seguirá habiendo inversión en... Sí, no, de porque... hecho. Vamos. No, y no solo en ese. O sea, yo, a ver, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero si escuchamos a las personas que entienden de modelos epidemiológicos, es muy probable que en 10-15 años vuelva a haber otra epidemia. Pero es por nuestro estilo de vida. O sea, las epidemias van ligados a la superpoblación. Entonces, obviamente, cuando éramos cazadores, pues si una infección afectaba a una familia, solo mataba a esa Ahí se familia, quedaba. no se transmitía. Ahora cuando vivimos tan juntos es muy fácil, y más con los aviones, es muy fácil transmitirlo. Y en China, pero no solo en China, en África, en algunas poblaciones los trabajadores están hacinados, no tienen ningún tipo de condición de higiene, y además viven muy cerca en contacto con los animales. Los murciélagos son un reservorio de virus, todos los que no solo de SARS, los que quieras. Pero igual que tenés a los murciélagos están las aves salvajes, que son las de la gripe, que ahora por lo visto estamos teniendo un pico de gripe A y gripe B. Que eso es la gripe A y la gripe B, no tengo ni idea, pero quiero decir que son dos cepas diferentes, pero que están afectando. La gripe B, por lo visto, es una gripe estomacal que además va directamente a las articulaciones de las piernas y hace que te duelan muchísimo las rodillas y los gemelos. No sé más, porque esta noticia es de hace bastante poco. Lo que quiero decir es que estamos expuestos a gran cantidad de virus. Y es verdad que llevábamos 100 años sin ningún tipo de problema sanitario, porque teníamos antibióticos, teníamos vacunas y nos creíamos inmunes a cualquier tipo de patógeno. Y no es así. No es así. Esto es coevolución. Nosotros nos protegemos y el resto evoluciona para poder seguir proliferando. Es fascinante y es horrible, ¿vale? O sea, es fascinante porque es verdad que dices, pero son 4 proteínas mal puestas y un cacho de RNA, ¿y cómo puede ser si estamos gastando millones y millones en armas, en el paraguas de protección? O sea, ¿cómo podemos ser tan ingenuos? Porque realmente luego es un virus de apenas unos Dalton,
los que luego nos pueden Pero matar. ahí es cuando ves el potencial de la bioquímica, o sea, es que es tan... De la biotecnología. Uy. Me lo he comido, literalmente. No, pero me refería al propio virus, es Sí. decir, o sea, el poder que tiene todo Sí. eso. Bueno, sí, claro, efectivamente la biotecnología... Bueno, una cosa más fascinante que los virus, que yo no sé si lo vais a dar el año que viene, son los priones. Sí. A mí eso sí que sí. ya me bloquea. O Sí, sea, o eso sea, ya ya es no es 4 proteínas puestas, es una sola proteína. un trocito de proteína, porque son apenas unos aminoácidos, no son más de 20 o 30 aminoácidos que de la química de forma espontánea son capaces de no solo replicarse, sino que además coger una estructura completamente... yo creo que os lo van a explicar en ingeniería de proteínas, pero es una cosa que a mí me sorprende mucho. Sí, pero siempre hemos visto un poco por encima... bueno, es que estoy viendo el de la encefalopatía espongiforme bovina, la enfermedad de las vacas locas, Priones. pero causa, o sea, pérdidas millonarias. Claro que dices, bueno, a lo mejor es un caso que se encuentra... No, pero... No. Bueno. Pero ya no solo es eso, ¿eh? El Alzheimer tiene la misma base. La de Huntington, la Corea de Huntington, Sí. también tiene la misma base. O sea, hay una serie de enfermedades neurodegenerativas normalmente que tienen un mecanismo similar a lo que produce la proteína priónica. Y a mí eso sí que me fascina. Bueno, es brutal. O sea, yo... O sea, a mí casi me parece magia negra. O sea, No, yo es que sí. O sea, está Dios y luego está esto, ¿sabes? No, Para lo que no entendemos. moraleja, la biología es una abstracción Sí. de es muy todo. impredecible. Sí. Mira, yo cuando Ya. estudiaba biología, yo estudié ciencias biológicas y hace en el siglo XVIII casi. Y, no, en el XVIII no, pero en el XX Como lo de la sí. gripe, ¿no? Sí, efectivamente. En 1918. Y entonces, muchas veces la biología se parecía más a filosofía que a lo que es ciencia. Porque realmente muchas veces, o sea, la ciencia, lo que se sabe ya es ciencia, ya se sabe. Pero todos los La gaps, todas las interpretación y eso, claro. que faltan, no deja de ser filosofía. Tú cuando lanzas una hipótesis, estás filosofeando. Es verdad que te basas en algo, pero igual que la filosofía. Pero muchas veces no tienes ninguna evidencia y en eso consiste la ciencia. Claro. En convertir la filosofía en De evidencia. ahí salen personas como Dawkins. Además de que no puedes tener una mente, digamos, cerrada a un par de hipótesis, porque es que es todo tan amplio y tan impredecible muchas veces Y que muchas veces... y lo que- desafía la lógica. Claro, y muchas veces lo que dices no es posible, esto no es posible, ya nos han demostrado muchas veces que en unos años sí es posible. Por ejemplo, cuando empezaron el ferrocarril en Estados Unidos, decían que el hombre se volvía loco a partir de los 20 kilómetros por hora. Sí. ¿Sabes? Bueno, Sí, pero de todas formas es que si... A ver, que ahí está la fuente de toda la magia de la investigación. Si todos los experimentos te salen como pensabas que van a salir, es que la ciencia, más que un arte, es como una industria, ¿no? Como que Sí. ya todo sale perfecto, es como que... es no. más, os voy a decir perdería un toda la secreto. gracia. Normalmente necesitas 100 para que te salga la mitad de un experimento. O sea, 100 ensayos para que te salga la mitad de un experimento. Esa es la realidad de la ciencia. Sí. De hecho, es lo más frustrante cuando la gente empieza a hacer una tesis doctoral. Porque puedes tirarte años sin que te salga nada. O te salgan resultados negativos. Es decir, no es que no hayas puesto a punto la técnica, sino que la hipótesis Sí, es que a lo mejor falsa, has la demostrado, hipótesis es esto no falsa. tiene ningún efecto sobre... Efectivamente. Cuando querías Otra mostrar más. que lo interesante era que tuviera... Sí, ya. Entonces, bueno, pero es que eso también es ciencia. O sea, eso luego lo aprendes. Una vez que ya dices, bueno, yo no soy torpe. Es que a lo mejor este es el camino de la ciencia. Y lo es fascinante porque nunca hay 2 días iguales. Y luego es verdad que en ciencia se discute mucho. O sea, se habla mucho porque es una tormenta de ideas constantemente para salir de la encrucijada. Mi grupo se tiró, y no se exagero, 10 años intentando ver por qué una proteína era un alérgeno. Solo mirábamos los aminoácidos. Y claro, es que no había nada. O sea, es que claro, hasta que nos dimos cuenta que a lo mejor no era la proteína, sino que había algo más. Unidad proteína que... Ya. Y 20 años yendo congreso a congreso diciendo esta es falsa. Podemos pensar, no es cierta. Y así uno tras de otro. O sea, Pero además, joder, lo bonito de eso es que es una idea
como diría mi profesor de lengua, es sencilla pero no es simple. Es decir, No. que se te ocurra no es simple, pero cuando se te ocurre es Dices, sencilla. Claro, y dices, pues ¿cómo no se me había ocurrido? Y dices, joder, claro, sí. Efectivamente, eso pasa. Dices, hombre, pues esto... Dices, sí, ya, pues 20 años pensando a ver qué podíamos Ya. hacer. Además que para los estudiantes como nosotros es que es una fuente constante de sorprenderse de todo y de sorpresa y de fascinación. Es que ¿Sabes me una va cosa que a os pasar falta toda la vida. o a sea. los estudiantes de hoy en día? En discutir. Paciencia. Paciencia. Ah, bueno. No toleráis la frustración. No. Y la, No. ciencia, y la ciencia es frustrante. O sea, es un acúmulo constante de frustración. Pero de la frustración de los errores tenéis que sacar lo positivo. Quiero decir, es que un resultado negativo o la no confirmación de una hipótesis es un resultado que avanza. A lo mejor a ti no te da ninguna pista, ¿vale? Pero te obliga a buscar otra alternativa. Y ahí es donde la discusión con terceras personas, porque es que a veces ya dices, mira, no sé dónde salir, es que ya se me han agotado las ideas. La ciencia debe ser multidisciplinar. Además que nosotros tres somos de itinerario de computacional, que es que eso sí que es gestionar la frustración. O sea, un código que no te termina de salir, estás 4 horas y dices, anda, si es que esto es un menos. Sí, una coma. Esto es una coma. Yo Una no coma, podría. un punto. Yo no podría porque soy un desastre. Entonces, a mí una coma y un punto o un acento me da igual. Yo tengo a María, a la profesora María Garrido, que es la que me chequea todas las diapositivas para no poner barbaridades, porque yo he llegado a poner barbaridades, o porque ya tiene ese toque, ya es de compu, entonces todas las figuras tienen que ser iguales, todas las letras... A mí eso no... Bueno, Claro. ya he visto mis diapositivas, no me las trabajo mucho. Pero bueno, también lo otro es, también en el laboratorio también es frustrante, ¿eh? Porque poner una PCR te puede no llegar a salir porque estás pipitando un microlitro más, un microlitro menos, y te pegas ahí golpes contra la pared y además luego es curioso, pero en el mundo científico la gente es súper supersticiosa. O sea, parece una contradicción, pero claro, como es tan frustrante, a lo mejor la gente empieza a decir, no, necesito esa pipeta, que con esa pipeta me sale la PCR. Y dices, hombre. Ahí me acuerdo que nos contaba, no sé si Manuel, que había alguien de su laboratorio que cada vez que cogía ATP para un experimento tenía que hacerlo sin respirar, que se contaminaba. Pues Y ese daba tipo de igual, cosa- pero... Claro, ese tipo de cosas que decías. Pero es que es un mes de repetir, es que al final un experimento que te A ha ver. costado 3 meses, repetirlo de cero. Sí. O sea, Pues lo que haga más- falta, lo no más- respiro. Claro, o pones el sol, haces el experimento cuando el sol incida sobre la ventana a 45 grados. Los científicos somos muy supersticiosos. Solo en días pares haces la Efectivamente. la Y altroforesis. tenemos un montón de tocs, que la gente dice, pero ¿cómo? Un montón de tocs. Todos tenemos nuestro boli, nuestro lápiz, nuestra posición. Sí, somos bastante maniáticos. También se puede dar el caso contrario, que ver que muchas veces no pasa nada por salirse algo del protocolo Claro. y que te pueden dar los Sí, resultados no, a veces igual. eso es o sea, que sorprendente. Cuando un estudiante empieza a estar en un laboratorio y dice, no, esto... Sí. Pon 7. Claro. Pero aquí pone 5, no, pero pon a 7. veces somos muy estrictos y es como que... Ya, Claro. es curioso. A ver, un sabio es alguien que se ha equivocado mumuchas veces Por y supuesto. sabe dónde se tiene que equivocar. Totalmente. ¿Vale? Yo tengo que confesar que una de las proteínas de mi tesis la cloné del blanco, del control negativo. Y era, o sea, quiero decir, pero eso no suele ocurrir, ¿eh? O sea, te digo yo que eso te ocurre una vez en la vida y a la desesperada. Pero es verdad que muchas veces cuando ya haces una cosa ya sabes muy bien, y eso es lo que se trata, es el aprendizaje de la técnica. Yo muchas veces digo que la técnica no es una receta, ¿vale? No deja de ser una receta, pero lo que diferencia un protocolo de una receta es que en el protocolo tú sabes dónde puedes aumentar el tiempo, disminuir el tiempo o cambiar las condiciones y sigue saliendo bien, porque tienes que aprender por qué se hacen las cosas. Bueno, pues nada, Ali, ¿quieres añadir algo más tú, Eric? No, simplemente te dejo a ti concluir. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por venir a hacer estos 2 episodios. Es la primera vez que hacemos tipo parte 1, parte 2. Igual lo hacemos más veces. Depende del tema, evidentemente. Y bueno, es que se me ha hecho cortísimo. O sea, de Suele hecho queríamos pasar. estar mucho menos y creo que además creo que te tienes que ir ya. Sí, te tienes que ir 3 ya. minutos para irme. De hecho, yo también tengo una reunión ahora. O sea que- Vale, pues mira, somos Sí. personas ocupadas. Pues nada, muchas gracias, me lo he pasado muy bien. Sí, ha estado muy interesante y ojalá hacer episodios así de fructíferos, la verdad. Sí, Es que, Bueno. no sé, siempre es muy agradable poder conversar, que el episodio
estos episodios así como más informales para poder conversar un poco más las hebras de la ciencia. Además, a Ali la tenemos fichada. Ya. Claro, esto es mi pena por haberos dado inmunología. Sí. Es la cruz. Bueno, no, es un placer. Muchas gracias. Igualmente. Nada, Ali. muchas gracias a ti. Pues nada, con esto damos por cerrado estos 2 episodios. Sí. Gracias a los 2, también a Diego por su trabajo, su contribución. Y recordad que nos vemos en un nuevo episodio de Brotes de Ciencia. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.